sí sensor tiene. es de sensor. Sí, el sensor sí tiene. También tiene. Tipo aquí GND. Y otros que no tienen polaridad. Por ejemplo, ¿cuáles? Esta cosa, la llave, También, llave. el botón. Y el botoncito. Y otro que sirve para regular, que casi siempre está en los circuitos, regular la corriente. ¿De acuerdo? El cable. R, comienza con R. Ratón. Resistor, resistencia. Bien. Tenemos también otro punto, que es el 5 voltios, es para el polo cual, Positivo. el GND. Negativo. Y si ven que algún pin dice VCC, ¿para cuál es? De repente ustedes saben. ¿Cuál? VCC, VCC. ¿Es positivo o negativo? Positivo. Sí, correcto, positivo. Adivino, adivino. Sí, adivino. Para que intuyan. Antes de conectar el Arduino, el circuito debe estar correctamente conectado. O sea, cuando conecten su Arduino, su circuito a la computadora, tienen que asegurarse que esté bien para que no ocurra ningún cortocircuito. De repente se olvidaron una resistencia, conectaron mal un pin. En el mejor de los casos no va a funcionar. En el peor de los casos se quema todo. Se quema la billetera también. También deben recordar que no hay que modificar el circuito mientras el Arduino esté conectado. Como máximo pueden ajustar los pines, presionarlos bien, pero cambiar los pines del lugar, ya eso ya. De preferencia no lo hagan, porque es nuevo. En el mejor de los casos le sale bien y en el peor de los casos se quema. ¿Sí? También tener en cuenta las mayúsculas y minúsculas al escribir el código. Ustedes son de sistemas, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, en Java necesita es cases, o sea que es sensible, las mayúsculas, las minúsculas. Bueno, que es similar, aunque no es, el IDE no es tanto basado en Java, sino más orientado a C, que es otro lenguaje de programación. Igual tienen que tener en cuenta las minúsculas y minúsculas. Y bueno, acá están las conexiones del protoboard entre los nodos. En caso de los nodos del boot, si lo ves de esta forma, conectas a cualquiera de estos nodos, entonces el resto de nodos en esa línea van a compartir esa corriente negativa o positiva. En los carriles o pistas es de la misma manera, pero en vertical. Conectas un jumper a uno de estos nodos, los demás, aunque no estén conectados a ningún cable, van a tener la misma corriente. ¿Sí? En este caso no salta entre pistas, carriles, a menos que, por ejemplo, yo ponga un cable que conecte esas dos líneas. En este caso ya saltaría la corriente. ¿Sí? Bien, ahora vamos a presentarles el servomotor, que es esta pieza de aquí, que algunos la tendrán por ahí, ¿sí? Si pueden levantarla. El servomotor, en este caso es el modelo SG90, es un tipo de servomotor. Es decir, que los servomotores hay varios modelos, y en este caso es el microservomotor de este SG90. ¿Sí? Tiene, como pueden ver, un engranaje en la parte de arriba, donde se acoplan unas piezas que llamamos brazos. ¿Sí? Se acopla una pieza ahí, y según gire el engranaje, la pieza también va a girar con él. ¿Sí? Y este engranaje que ven aquí se mueve de 0 a 180, ¿sí? No se mueve de 360 grados, sino de 0 a 180. ¿Sí? Y no, como dije antes, no lo deben manipular con la mano, ¿sí? Forzarlo, porque va a ser que se rompa o se dañen los componentes internos. Y como verán, también tienen 3 cables conectados a una parte del servomotor. Y esos cables tienen diferentes colores. El color marrón representa el GND, el color rojo de en medio, el cable de en medio, es para el polo positivo, y el cable anaranjado es para la señal, es decir, va a ir conectado a un pin digital. Como pueden ver aquí, en este caso está conectado al 3. Y bueno, acá está, como le dije, el de medio es el positivo, y el marroncito, que en este caso lo he conectado a un cable negro, va al GND, cualquier GND. Ahora vamos a pasar al primer ejercicio. ¿Sí? Y van a conectar el servomotor, le van a poner, si tienen ahí algún racito, lo conectan así, simplemente el que acople mejor, porque hay algunos que con la presión nomás no se sueltan, pero hay otros que sí se van a soltar, ahí están muy flojitos. De hecho, para eso, si tienen ahí los tornillos, serían para eso, pero no lo vamos a usar los tornillos, simplemente busquen el racito que mejor encaje, ¿sí? Para no tener que estarlo pegando, ¿sí? Entonces comenzamos
con un cablecito. Primero vamos a conectar cualquiera de los cables, ¿sí? Y luego lo vamos a conectar a la placa, ¿sí? Entonces, en el pin marrón, de preferencia conectan un cable marrón o negro, porque va a ser el negativo. En el cable de en medio van a conectar un cable de preferencia rojo, también, que va a ser el positivo. Y en el último cable, si quieren, pueden poner un anaranjado también, o cualquier otro color, porque va a ser que la señal que va a recibir el servomotor para girar su engranaje. Amarillo. No es marrón. Cuando conecten va a aparecer un paraguas así, una garra, ¿ya? Y cuando lo tienen, pues ya lo conectan directamente a la placa Arduino, ¿sí? Entonces, ¿el marrón para quién era? Para el GND, sí. Entonces lo conectan a cualquier GND de la placa de Arduino. ¿El rojo qué va? Y el rojo también, ¿no? Están entre ellos. ¿Y el amarillo? Sí. Por ejemplo, en acá. GND, el marroncito el GND, el rojo, el cable de en medio al 5 voltios, y el cable anaranjado o del extremo va, en este caso, al 3, al pin digital 3. ¿Sí? Se lo conectan. Y ya está. Si conectan este motor solito, no necesita un protoboard. Eso podría aplicar para otros componentes, en este caso, no sé, es el motor. Y después lo vamos a conectar a un protoboard y van a ver cómo es, pero en este caso no. Ahora vamos a comenzar con Eliana. Buenas tardes. ¿Tienes laptop? Se espera que compre. A ver, mientras tanto, tranquilito, todavía. ¿Cuánto es? Es 3, digital. No sé si. ¿Cómo era? No, spoiler, no vamos a usar Ping Mode, así que No sé, ¿será que vamos a avanzar con el código. Estas son las estructuras que vamos a usar. Como ven, son chiquitas porque el circuito es chiquitito. Nos emocionamos. No saben. Ahora, ¿alguien me puede decir qué dice en la primera estructura? ¿Cuál es su uso? La libre de cero. Eso es porque el servo no se puede usar directamente desde el código porque no te lo va a reconocer el código. Te va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué me está diciendo? Ese componente no lo conozco. Y para eso, bueno, tú le tienes que incluir una librería que sepa el componente que vamos a trabajar. Y ese es... Y para decirle esto al código es esa estructura. Include, servo, sh. Vamos a abrir el Arduino. Todavía. No, pero hay que. Está el 3. No, pero estamos acá. Es un robo. Ok, voltea a la basura. Pero, claro, es que me decía, no, pero por libre es barata. Por libre. De Lego, pero tenemos un mes para que llegue. Pero de Lego, le metemos un pago. No, si no le pedimos. No, fue tan caro. Es que les dije que iba primero. Include para crear una biblioteca. Entonces ahí estamos incluyendo la librería servo.h. Y debo aclararles que esta librería viene con el IDE. O sea, tienes que incluirla manualmente, pero viene como archivo desde el IDE.
Hay otros componentes que necesitan otras librerías, como por ejemplo un teclado matricial. ¿Cómo? ¿En la Madrid? Esta cosa. Que no vamos a ver, pero si tienen arquitectura, no que dudo, lo podrían ver. También necesitan una librería. Y en ese caso hay algunas piezas que necesitan descargar la librería de internet para poder incluirla en sus códigos. Pero no se preocupen porque esta ya viene con el Arduino. Y ahora voy a definir un motor. Es similar a como se define un entero, pero se usa otra palabra clave. Servo. Entonces, servo. Y mi motor lo voy a llamar motor. Simple. Motor. Igual 3. Defino. No se le pone ningún igual porque no se le define ningún valor al ser. Ya se lo humillaron, ya. No la bajan, ya. Está bien. Como no es un entero, no se le define un valor. ¿Sí? Entonces, es un servo, es un motor, es un servo nada más. ¿Sí? Listo, correcto. Ahora, dime el setup. Y aquí lo que voy a hacer es que a mi motor, voy a llamar a mi motor, punto, y le voy a asignar un pin. ¿Sí? ¿Cómo sería para asignarle un pin? Ahí attach. Le voy a attach. ¿En qué pin estoy conectado? ¿El 3? Sí. Ahí va a ir el 3. Podría haber definido antes un entero llamado, no sé, pin motor y ponerle el 3, pero para simplificarlo simplemente pongo el nombre y ya está. Y ahora ya hemos terminado con el setup y ahora vamos al loop. Y en este caso, lo primero que quiero hacer es, bueno, en el ejercicio en general quiero que mi motor empiece en 0, luego pase a 90, luego a 180 y ahí termina. Por propiedades del loop, volvería a 0, 90, 180. Y para eso, ¿qué necesito primero? Necesito hacer qué con el servo. ¿Qué quiero definir? El ángulo primero 90. ¿Cómo sería con qué estructura sería? Right. Sí. Entonces llamo a mi servo, llamo motor. Uso la palabra right para decirle que voy a usar la función right. ¿Y en qué ángulo comenzaría que les dije? ¿No? Sí, correcto. Sí. En este caso, como les digo, el servo trabaja de 0 a 180 en ángulos sexagesimales. La cara de dentro también tiene que ir en sexagesimal. No voy a poner 2pi o pi o 1.90 y algo. No. Trabajo con enteros, 0 a 180. ¿Sí? Y ahora quiero, antes de escribir el siguiente array, poner una demora de 1 segundo. Delay con delay, correcto. ¿Qué corresponde a 1 segundo en milisegundos? Luego, bueno, quiero cambiarle el ángulo a 90. ¿Cómo sería? Motor, right, 90. Punto y coma. Luego otro delay de 1 segundo. Y luego otro cambio de ángulo a 180. ¿Cómo sería? Motor right, 80. Y finalizo con un delay de 1 segundo, que corresponde a 1000 milisegundos. Y bueno, eso sería todo. A ver, repasando a alguien que me ayude a repasar, que es para cada línea, por favor. El primero en include le agrega una librería como una extensión, por decirlo así. Sí. Luego el servomotor lo define. Sí. Luego pasa en el void setup, es como donde define o sea, donde va en el Arduino. Sí. Entonces el motor, ahí lo defines que en el tercero, en el pin, creo. Sí, Es. pin 3. Luego en el loop es donde ya se ejecuta. Comienza en angular, o sea, en lo que es su ángulo, comienza en 0, Sí. luego con el delay de 1 segundo que es 1000, pasa a 90 grados, Sí. luego de nuevo otro delay y al final termina en 180 grados con otro delay. Y luego cuando reinicia el ciclo, ¿qué pasaría? Comenzaría en 0. Correcto.
Y vamos a comprobar. La placa me falta. Recuerden que tienen que ajustar la placa aquí. Seleccionan Arduino 1 en placa, tools o en herramientas, board o placa 1, puerto o port, ponen la placa que les aparezca entre paréntesis. Ya la colocamos. Ya han conectado su motor, ya pueden conectar el Arduino. ¿Cómo este motor sube? Borra. Y si está mal eso no puede. Está bien, ¿Cómo este motor sube? cuando se O sea, como, no sé, no. Y el botón naranja está prendido, ¿está bien? Ya les... Cero, 15, 30, Bueno, aquí está el código. Sí, en este caso aparece 9, pero no es 9, es 3, porque lo hemos conectado en el 3. Si lo hubieran cambiado al 9, ya. Y se regresa. El siguiente ejercicio es este de aquí. Así es. Ya lo grabaron sus motorcitos. De hecho, hay una función, bueno, no es una función, es una estructura que es como si fuera escalonados. Comienzas en 0 y vas recorriendo unidad por unidad, 0, 1, 2, 3, hasta 180. Entonces el motor se va moviendo gradualmente, así. Luego, ahorita. Si quieres, pero después, porque no va a sobrar tiempo igual. Sería, ¿saben cuál es, no? ¿Qué palabras sería? ¿Cuál? Para hacer eso gradual? Comienza en un número, Hasta de uno en uno, o para. Era con un contador, ¿no? sí, ¿cómo es? Era I igual, o sea, definías. La palabra. Definías la I, ¿La palabra cuál era? int, No era for. comentemos. Para. Claro, porque no estamos pestañas todavía. Ya. Lo traducen en inglés. Yo pensaba hacer uno así como hicimos cuando hacía el contador con la consola. ¿Sabes se puede? Sí, también se puede. Pero en este caso iría este infinito. No acabaría. Pero el for o el par le pones a mí. Sería un límite. Bien, ahora vamos a hacer que el motor esté controlado por un potenciómetro. Ahí tienen conectado su servomotor, pero en vez de desconectarlos, bueno, luego, en vez de conectar los cables que ya tienen ahí conectados al servomotor, simplemente los van a mover, ¿sí? Los de poder, en vez de estar en la placa directamente del Arduino, lo van a poner en el protoboard, ¿sí? Tienes un protoboard, ahí, simplemente conectas el negativo, en vez del GND directamente, lo ponen en algún bus negativo. El positivo lo pasan del 5 voltios, que es un positivo, 5 volts. y ahora el poder, perdón, la señal, que es el cable anaranjado, donde está el pin anaranjado, lo van a pasar al 9 esta vez. Ahora sí al 9 va a estar. Sí, ahí a 0. Y ahora lo mueven. Antes la señal estaba en el 3, pasa al 9. Y los cables, los jumpers, el positivo pasa del 5 voltios al bus positivo, el GND pasa al bus negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en vez de estar conectado directamente al Arduino, va a ser el Arduino que le pasa el poder al bus, y el bus le va a surtir energía al servomotor. Esto es donde aquí estoy. Y ahora, una vez tienen así conectado, bueno, van a pasar del 5 voltios del Arduino al bus de alimentación positivo, ¿sí?
5 voltios Arduino, pues de alimentación positivo, es en medio, Ese es el acero. correcto, ¿sí? Todo me sigue. Ahora el 9. Recuerden, por favor, ¿sí? El 9 va con eso. Lo pasa, servo, el negativo, al bus negativo, servo, el positivo, pasa al bus positivo, servo, el anaranjado, que es la señal, pasa al 9. Después de eso, van a conectar de 5 voltios del Arduino al bus positivo. Y del GND, cualquiera GND del Arduino, va a pasar al bus negativo. Y esta ahí funcionaría igual. Si ignoran esa parte, funcionaría igual el servomotor. Pero vamos a agregar un potenciómetro que va a hacer ¿qué? Controlar el ángulo de mi servomotor. ¿Sí? Entonces lo pegan ahí bien, bien puesto, bien firme. ¿Sí? Y vamos a conectar en este caso, si lo ven de esta forma, el de la izquierda va a ser su positivo. ¿Sí? Entonces, verifiquen que en esta misma línea de nodos esté conectado un cable que es el positivo. Así va un GND. ¿Y a dónde va a ir este cable? No vamos a tener. ¿A qué bus? Así vamos a tener. Al bus positivo. A ver, son dos muchachos, ayúdense. Ahora, el extremo de la derecha va a ser mi negativo. Recuerden que, a ver, ¿el potenciómetro tenía polaridad o no? No, es No tenía polaridad. ¿Y qué pasaba si yo conectaba en vez de, por ejemplo, de positivo a la izquierda, negativo a la derecha, lo cambiaba? ¿Qué pasaba? Si tengo mi potenciómetro así conectado y en vez de, por ejemplo, poner el positivo a la izquierda y el negativo a la derecha, ¿qué pasa si ponía al revés, positivo a la derecha y el negativo a la izquierda? Pasaba algo, pero no mal. Se invertía su... Sí, exactía el funcionamiento. Bueno, ya tienen conectado ahí su polaridad, negativo con negativo, positivo con positivo. Y el de en medio, ¿a dónde va a ir? a la 0, Lógico C. Acero. Correcto, sí, va a ir la C. ¿Y cuáles eran los valores que podía tomar en el analógico? ¿Ah? ¿Valores de 0 a cuánto? Es 12. No. El analógico trabaja con valores de 0 a qué valor. ¿A No, 5? no los pines, no los pines. 4. No. 14. O sea, puede leer de 0, 1, 2, 3, 4 hasta un valor 1000 cuánto, 1000 cuánto. 1024. 1023. 1023. Es una potencia de 2, pero menor. ¿Sí? Como si fuera de 0 a 256, que son los que trabajan los pines digitales con el símbolo raro. Pero en el caso del analógico es de 0 a 1000. Hay más cosas. Ya fue ya. Me van a enviar. Vamos a poner y conectar también la corriente. Creo que totalmente lo de. No, el ya debe prender. El debe prender. Pero no lo he enviado. No, antes creo que el par de valor tiene un poco de oración que prendió. Estoy jugando contra los usos. Y si lo envío ahorita, pero. ¿Cuál era? Ay, vamos a hacer eso. ¿Qué era lo primero que iba a ir? Include. Vamos a crear primero. Vamos a abrir la biblioteca. No guardar. Creo que vamos a cambiar el Java. Bien, dijimos include. Include Proyecto de 0. ¿Y ahora qué más? ¿Quién vamos a definir otra vez? el motor. Sí. Palabra era servo. Servo. ¿Qué es el nombre? Motor. Sentido, ¿no? Motor. No le damos ningún valor porque está mal. Ahora, ¿En qué pides? yo quiero definir un valor que va a ser el que guarde el ángulo que va a tener mi servomotor. Y quiero que sea un entero. Int. Define como int y le voy a llamar ángulo. Ángulo Igual 0.
igual 0. O lo podemos poner simplemente ahí terminar la sentencia. ¿Por qué? Porque cuando terminamos la sentencia para un entero de esta forma, el Arduino lo va, sí, lo va a determinar como 0. Hay algunos lenguajes de código que no lo consideran 0, te va a dar error, pero en este caso Arduino, el IDE de Arduino sí te lo va a dejar como 0. ¿Sí? Nos ahorramos unos dos caracteres. Y ahora quiero definir el potenciómetro. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Pin Analog, definirlo. analog, Saber guardar el pin en el que está. ¿Cómo era? pin mode, Como si fuera un entero. int, Int. Y lo voy a llamar poten. ¿Y qué valor tendría? ¿Qué valor de pin tendría? El 9. el antiguo, ¿A dónde está conectado el potenciómetro? al 0, a 0. Sí. A0. Estoy definiendo el potenciómetro. Recordando que A0 lo puedo definir así porque el Arduino te lo considera como el 14. Estos dos caracteres te dicen, es 14. No va a decir, me estás dando una letra en lugar de un número, te voy a saltar error, no va a decir, esto es 14. ¿Sí? Y ahora ¿se acuerdan que cuando trabajamos potenciómetro, no solo necesitamos saber dónde está el potenciómetro, sino una variable que me guarde el valor que voy a leer del potenciómetro? ¿Qué palabra? Int, le voy a poner valor simple, y no lo voy a iniciar en 0, pero con punto y coma, porque me lo va a dar por defecto en 0, es simple. Y ahora, ¿qué iba en el setup respecto al motor? Motor, attach. Motor attach. Motor attach. ¿Y en dónde está mi motor? En el 9. Ya lo vemos, le pongo 9. Ahora, ¿iría pin mode o no? Sí, creo. Para el analógico. ¿Es necesario? No, analog, No es necesario. no, ¿Por qué? Porque ya lo reconoce de frente. ¿Cómo que? ya No me acuerdo la palabra que usted utilizó. Como entrada o salida. Era analog. Salida. Out. Salida es. No, salida es. LED, yo le mando Entrada. salida, Salida es input, entrada. Input. Podría ponerle pin mode, pero el Arduino por defecto considera a los analógicos como entradas. Así que es necesario. allá. Si quiere ponerlo, póngalo, pues. Pero no es necesario. Y ahora, ahí terminamos con el setup y falta el loop. Y ahora quiero que el valor que he definido, ese entero, guarde la lectura del analógico del potenciómetro. ¿Cómo sería eso? Es motor range. Primero, ¿a quién tengo que llamar? ¿A quién tengo que llamar? ¿Para qué? Para Motor, definirlo, motor. Para redefinir. para reasignarle un valor. ¿A cuál? Aquí. Variable, ¿a qué variable le voy? ¿Al valor? Valor. Tengo que llamar a valor. ¿Por qué? Porque le voy a dar un nuevo valor, no le haga la redundancia. ¿Y va a ser igual a quién? A la lectura de quién. Read, ¿Cómo? analog read, Correcto. Analog, ¿por qué? Porque voy a leer un pin analógico. Read, ¿por qué? Porque voy a leer, no voy a escribir. Y al pin, ya, pote, que guarda mi pin a cero. ¿Sí? Listo. Experto, yo soy experto. Ahora, lo que voy a hacer es algo diferente. Primero, ¿cómo voy a redefinir? ¿A quién voy a llamar para definir a mi ángulo? Ángulo ya. Voy a trabajar con ángulo ahora. Y ahora voy a hacer algo especial. Y es que, como yo tengo ya leído mi valor, como sabrán, estoy leyendo un analógico. O sea, ¿de qué valores va a tomar? Números. De 0 a 15. A 1023. 1023. Pero yo necesito un número de 0 a 180. Entonces, para convertir o traducir ese rango de 0 a 1023 a un rango de 0 a 180, voy a utilizar map. Que probablemente en un futuro lo vean. Map es básicamente asignar valor, sí, sí. Bueno, yo voy a asignar el valor de 0 a 1023 a valores entre 0 a 180. Entonces,
¿A quién voy a traducir, entre comillas? Al ángulo. Voten al ángulo. No, ¿qué es ese valor que voy a traducir? Voten al ángulo. Ya, pero ¿qué valor me da Pote? Voten ¿Quién? de 0 Mil, al 1023. variable. Valor. A valor. A él voy a traducir. A lo que lea, lo voy a traducir. ¿Y en qué rango está valor? 0 a 1023. 0, su mínimo, coma, 1023, que es un máximo. Escriban esto bien porque si se pasan de cifras, va a funcionar mal. Y explotamos. Y ahora, Se cae. el siguiente rango, que va a ser el rango de llegada, por así decirlo, ¿de dónde a dónde van? Ángulo De 0 a de 0 180. a 180. Correcto. Quiero traducir de 0 a 1023 a 0 a 180. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos que mi ángulo va a ser un valor, pero este valor lo voy a pasar en lugar de 0 a 1023 a un valor de entre 0 a 180. ¿Sí? Ahora, ese valor se lo vamos a dar al motor para que se cambie a ese ángulo. ¿Sí? ¿Cómo sería? ¿Cómo le mandaría al motor? Motor ese right, right? motor right. Correcto. Motor right. Y le voy a mandar el ángulo. Y le voy a dar una pequeña demora. ¿De cuánto? De 20 milisegundos. ¿Cómo era? Delay. Delay. Ahora vamos a comprobar que esté bien escrito. Prueben, alguien se perdió. Todos ya están. A ver, alguien que me ayude de nuevo a leer todo este código. Ya, pienso yo. Al inicio, incluye lo que debería ser la biblioteca del servomotor. Sí. Luego, entonces, define el servomotor. Sí. Luego, agrega una variable tipo entero Sí. al ángulo. Como, o sea, se debería poner en 0, porque es como de donde comienza, pero ahí ya lo toma automático. Entonces, luego, en la cuarta línea, ya el potenciómetro lo conecta, o sea, toma de donde está el Arduino, donde está ubicado. Luego, en valor, ese es pero el valor, pero del potenciómetro, que va de 0 a 1023. Luego, en void, ahí lo que se define es el motor donde está conectado en el Arduino. Luego, en loop, lo que hace es que el valor, que es normalito el valor del potenciómetro, lo hace que como que lo lea el valor, o sea, lo sustituye, digo. El valor lo hace que sustituya, pero lo que es el potenciómetro. No sé si me explico. Sí, sí. Ya, El luego, en la línea 3D, el ángulo, que es lo que se tendría a ser de 0 a 180, pues es como que lo va a sustituir, va a como que traducirlo de un valor inicial al final a otro valor inicial al final. Entonces ahí toma, por ejemplo, el valor que es base, que vendría a ser en ese caso el de 0 a 180, pues lo traduce de 0, que es donde comienza el 1023, que es donde termina, junto con el de 0 a 180. Luego en la línea 14, como que, bueno, ahí, o sea, lo muestra. No se lo muestra. No, ahí. No sé cómo te lo lee. O sea, ahí le dice al motor que haga, o sea, que gire De acuerdo a lo que definió De acuerdo a antes. lo que define, Gire, de acuerdo a este número es el valor que Sí. de 0 a 180. Que ya lo definió. Eso difícil, es imposible de decir. Es el delay. delay 20. Ahora, el La pregunta. Uy. ¿Qué pasa Arriba un level. si yo hago esto? ¿Qué? ¿Cambia algo? ¿Qué hizo? O sea, aquí Puso en el ángulo del 10. giraría menos. Ah, claro, pues porque usted, Ya no iría de 0 a 180, sino de 10 a 100. ¿Seguro? no, 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 comenzaría si en hace 10, esto ya fue, ya no comenzaría en sirve. 10, comenzaría en 10 en comparación. Explota. En vez de ángulo lo pueden poner bien. explota, coche bomba. ¿Seguro? A ver, No cambien nada. acá, ¿qué estoy haciendo? Ahí Ahí tendría que Está poner 10. redefiniendo los valores que él ya tenía. ¿Y eso depende del valor inicial? Claro, Sí. claro. Porque ahí él vale 0. Y usted lo redefine a lo que usted quiere, que es de 0 a 180. Está limitado, está limitado. Pero si usted ya da valor, Estoy sobreescribiendo su valor inicial. por eso es lo que le dije. No cambia nada. No cambia nada.
Bueno, No cambia nada. en principio no cambia nada. ¿Por qué? Porque no importa qué valor le voy a dar, si después le voy a decir, el valor que tenías, no, ya no vale. Te voy a dar este valor, que va a ser todo esto de acá, o sea, la traducción. Y la traducción no depende del valor inicial del ángulo, sino de este valor. ¿Sí? Entonces no cambiaría en nada. No, No, no cambia. que lo estás De hecho, sí, también acá le podría poner, no sé, 999. No importa. No cambia en nada. ¿Por qué? Porque acá lo voy a redefinir. Ya voy a ignorar, es como si chancase el valor inicial. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando otro valor que va a ser la lectura de fondo. ¿Sí? Ahora, otra cosa sería que si ese es. ¿Ahí qué estaría haciendo? Ah, está tomando el valor del potenciómetro. O sea, serían 1033. Pero pasaría un error porque esto va desde Pero ahí está 1023 limitado, hasta- ahí está me limitado. estaría dando 1043 más. Ahora otra preguntita, a ver muchachos, ya que ya están avispados. ¿Qué pasa si hago esto? Ahí se limita de 90 grados más. Entonces, ¿qué pasa si yo lo pongo al mínimo? ¿Qué valor me daría? Sería 0 igual. Ángulo 6. ¿El máximo? ¿Al mínimo? 90. Correcto. Es demasiado fácil también. Ah, hay que hackear a NASA mejor. Ya con eso robamos Esta los datos. solución, ¿sí? Ahora, Uy, uy. esto ya lo vieron la clase pasada, pero lo voy a repasar igual. Sí, por eso. La- Voy a volver a poner para algunos que ya no lo hayan visto. Yo donde todo, recuerda poner. Para los que no se acuerden, La bolita. este es el motor, perdón, el sensor ultrasónico, ¿sí? Hay varios modelos, pero en este caso el modelo que disponemos nosotros es el HC es SR04. Es este de aquí, que pueden ver acá. Y como pueden ver, este presenta dos cilindros a cada lado. Uno es el cilindro de transmisión y el otro es el receptor, ¿sí? Si no se acuerdan cuál es cuál, perdón. Aquí aparece la T de transmisión, de transmisor, y acá la R de receptor, ¿sí? Y cuenta con 4 pines abajo, que están etiquetados como VCC, TRIG, ECO y GND. ¿Qué era el VCC? ¿Te acuerdan? ¿El qué? VCC, el que adivinó, ¿te acuerdas? Sí, ese positivo. Sí, Positivo. positivo. Positivo 5 voltios, lo puedes poner. Es el trigger. Luego el GND, Negativo, negativo. obvio, ¿cuál es? Negativo, negativo. Correcto. Y bueno, el trigger y el eco, que son señales que van a ser enviadas o recibidas y van a estar conectadas a algún pin digital. Este sensor es un componente que emite, recibe ondas sonoras, ¿sí? Y eso lo usa para medir distancias, ¿se acuerdan, verdad? Sí, ¿Qué animalito? Murciélago. ¿Cómo funcionaba el murciélago? envía ondas y cuando choca regresa y ya sabe en qué distancia está. Similar a la cosa. Y acá teníamos Ah, las pelugas. un detalle, cómo funcionaba el sensor. Entonces, ¿cómo funciona? Primero, mediante el código le indicamos que el transmisor se encienda, o sea, mande señal, ¿por cuánto tiempo? 10 microsegundos. ¿De acuerdo? 10 microsegundos se enciende, luego se apaga. Y en ese tiempo, ¿qué va a pasar con la onda sonora que pulse el transmisor? Va a viajar a través del aire y si encuentra un objeto, lo va a chocar y la onda va a rebotar. Va a haber un eco, ¿sí? Y el eco va a llegar hasta el receptor. Y ese receptor me va a decir la información de esta onda, ¿sí? ¿Y cómo calculo eso? ¿Cuál es el procedimiento que usa el sensor para determinar eso? Aquí está. Como saben, la velocidad es la distancia recorrida sobre el tiempo. Y en este caso estamos recorriendo una distancia 2 respecto al objeto. Entonces, esta es una distancia, estamos recorriendo 2 veces, de ida de la transmisión y de vuelta el eco que recibe. Y entre el tiempo, que no lo sabemos, y esto debería ser siempre igual a 340 metros sobre segundo, porque es la velocidad de ¿qué? El sonido. Del sonido en el aire. Y entonces esto se debe cumplir. Pero yo lo que necesito de acá es la distancia. Entonces despejo la distancia, paso el t a multiplicar al otro lado y el 2 a dividir al otro lado, tengo esto. Pero el problema es que el sensor trabaja con centímetros y microsegundos. Y acá estoy trabajando con metros y segundos. Entonces tengo que hacer un factor
factor de conversión. Paso de segundos, multiplico por un segundo sobre el equivalente de microsegundos. Esto se simplifica, me quedan microsegundos. Y paso de metros a 100 centímetros entre un metro. Y esto se simplifica. Y luego de operar con la división entre 2, me va a dar que la distancia va a ser más o menos 0.017 veces el tiempo. ¿Sí? Esto es importante, acuérdense de este numerito porque va a aparecer en el código. ¿Sí? Ahora vamos a pasar con el ejercicio. Desconecten ahí el circuito para poder modificarlo, no se olviden. Y ahora vamos a quitar el potenciómetro. Yo quité todo. Ya, y ojo que miren, la señal del servomotor ya no está en el 9. Ahora pasa al 12. Del 9 pasa al 12, ¿sí? El servomotor, la señal, el cable en el que está conectado el anaranjado, pasa del 9 al 12. Simplemente agarran del 9, pasan al 12. Ahí está. Ahora, antes de que conecten el sensor, les voy a dar una recomendación. Como pueden ver en la imagen, el sensor es a que mira hacia ustedes, es el circuito hacia abajo. Si lo conectan así, va a mirar hacia abajo. Ya, yo les recomiendo que le den la vuelta, que mire hacia afuera. ¿Por qué? Porque si yo lo conecto así, va a estar mirando hacia mi circuito y me va a estar leyendo los objetos de mi circuito y bueno, puede tener problemas luego para alejar o modificar ahí, o para medir correctamente la distancia. Así que yo les recomiendo que en vez de estar mirando hacia el Arduino, que mire hacia afuera, ¿sí? Que haya espacio libre para poder ahí manipular la medida de su motor. Entonces acá simplemente se invertiría, ¿sí? Si no lo tienen claro, voy a desconectar esto. Ya, si tengo mi circuito así, en vez de conectar así mirando hacia acá, lo conecto hacia el revés nada más. Y no se preocupen porque el sensor ultrasónico tiene etiquetas adelante y atrás, ¿sí? Adelante pueden ver cuál es el VCC, el GND, el trigger y el eco, pues por detrás si lo voltean también va a aparecer las mismas etiquetas para indicar los pines. Así que no se preocupen. Entonces, lean en su sensor donde dice GND. ¿Sí? Ahí donde dice GND van a conectar ¿a dónde? Al negativo. El GND del sensor pasan al negativo del bus de alimentación. Listo. Y ahora donde diga BCC va a ir al positivo de su bus de alimentación. El rojo. Cuidado en pasarse acá porque te estoy diciendo que le den la vuelta, va a estar invertido el positivo con el negativo, ¿sí? El eco va al 10. El eco va al 9. Pero cuidado acá, bástense mejor en las etiquetas de su propio de su sensor, que diga, y el eco tiene que ir al 9, ¿sí? Eco al 9. O sea, podría ponerlo en cualquier otro número, sí, pero en este caso, para el ejemplo, lo vamos a poner en el 9. No es necesario que esté en un pin específico, ¿sí? El eco al 9. Sí. ¿Y el otro al 10? 10, sí. El eco al 9, el trigger al 10. El motorcito va al 12, ¿no? Sí, el motor al 12. Falta un 5 voltios. Entonces, leen su sensor, que diga eco, y de ese eco pasan un cable hasta el 9. Un cable del positivo, 5 Eco, voltios. 9. Y del trigger, Un cable de el trigger, el trigger tiene que ir al 10, ¿sí?
Todavía no. No, espérate, aquí. No, ya. Y ahora, ¿usamos servo o no usamos servo? Claro, claro. Claro. ¿Cómo se le indicaba el código? Claro. Numeral, incluso, servo. Menor que mayor que. Servo, punto quién. Punto H. Y ahora, necesito variables para la distancia y el tiempo, pero que sean enteros grandes. Julián. No, booleano es para verdadero y falso. Claro. Ahí está, aparece. A ver, lean cuál es. Entero grande. Long. Claro. No tenemos más falta, ¿eh? Long. Falta practicar. Y bueno, distancia, O sea, no desprevenido, entonces. Sí. no le doy un valor inicial. Long, tiempo, pongo le doy un valor inicial. Y ahora necesito definir mis pines digitales. ¿Cuál estoy usando? El 9 y 10. Y ahí. 9, 10 a 0. ¿Cero estamos usando? No. No, digo, 9, 10, 12. 9 y 10. Ahora, ¿cómo guardo estos valores? Y en el setup. No, ¿cómo guardo ese valor? No, en valor, con un valor. Dígito, güey. No. O sea, estamos fuera todavía del setup y del loop. Ya. Necesito guardar esos valores. Ya, Este 10 con el int, con el int. ¿Y quién corresponde al 10? El 10 es el Trigger. Sí. Trigger, ajá. Vamos a poner trigger y va a ser 10. Luego el eco. ¿Cuál era el eco? ¿Qué número era? 9. Pero falta alguien. ¿Qué falta? ¿Ves? el motorcito. Sí, falta el motor. ¿Cómo lo definía? El motor. Cero. Palabra cero. Y le pongo el nombre que vamos a ponerle motor. Cero, motor. Ahí está. Y ahora vamos al setup. Voy a borrar todo esto. Ahora, ¿qué hacíamos con el motor en el setup? Motor acá. Motor. Ataca. ¿Y en qué pin está? 12. 12. ¿Recuerdan lo que les dije del sensor? Que uno emitía y uno recibía. Ya, pues, ¿cómo traduciríamos eso al código? Con el map. Emisión, recepción. Ah. Definir el modo pin. El modo del pin. ¿Cómo era el Pin mode. pin mode? Ya tu pingo, claro. Pin mode. Y bueno, como ya tenemos guardado, a ver, el trigger, ¿qué es? Entrada o salida, input o output. Trigger, entrada, input. Salida. Salida. ¿Por qué? Porque es el que va a emitir la señal. Entonces yo le voy a mandar a que se encienda o se apague para emitir esa señal. Y ahora pin mode ¿para quién? ¿A quién? ¿Para la entrada? Para la entrada. Falta el otro, ¿quién es? Trigger, ¿quién más? Correcto, el eco. ¿Qué va a hacer el eco? ¿Qué va a hacer? ¿Recibir o va a emitir? Recibir para recibir. Va a recibir y yo voy a tener que leerlo desde el código. Entonces, hacer un in. Pero yo lo he definido como esto. Bien. Y ahora voy a hacer algo para que antes del código comience apagado siempre mi trigger. ¿Cómo sería para apagarlo? Para cambiar el estado a apagado. Low, high. Sí. O sea, le quita el. ¿Cómo sería el Digital right, digital right. digital right? Lo voy a poner dentro del setup solo por si acaso, ¿sí? Que no lo pone, pero para estar seguro se lo pongo. Digital right. Voy a poner aquí en trigger apagado, ¿ya? Con eso me aseguro de que siempre cuando inicie por primera vez el código, esto esté apagado. Y ahora ya vamos al loop. A
Ahora, lo primero que tengo que hacer, ¿qué era? ¿Se acuerdan cómo funcionaba la explicación del sensor? Lo he explicado 2 veces para algunos. ¿Cómo era? Para poder, ¿cómo? Lo primero que debía hacer el trigger. Enviar. El trigger envía ¿Por cuánto tiempo? Por 0,017. por 10 microsegundos. 10 microsegundos. Entonces, ¿cómo lo enciendo? ¿Ah? ¿Cómo le enciendo el trigger? No, Con el era Con digital Pulse. no. Pin mode. Servo, digo, motor. Delay. Trin, No. trin, Delay es para delay lo microsegundos. acabamos de hacer. Digital right. Digital right. Digital. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a escribir un pin digital. Right. ¿A quién le vamos a escribir? al trigger. Sí, correcto. Al trigger. Vamos a decir que se encienda. ¿Cuál era para encender? High o low. ¿Y por cuánto tiempo dijimos? Por 10 milisegundos. Milisegundos. 10 microsegundos. Entonces quiero hacer una demora, pero el problema es que el delay que usamos antes es para milisegundos. Y yo necesito un delay en microsegundos. ¿Cuál usaría? Delay en microsegundos. Imposibles. Nadie sabe. Delay en microsegundos. ¿Sí? ¿Y cuántos? 10. Y ahora quiero apagarlo. Ya lo encendí por 10 microsegundos, ahora quiero que se apague. ¿Cuál sería? Digital right. Digital Right, right. lo- Right. Trig. Le pongo el low. Ahí ya se cumplió la acción de que se encienda por 10 microsegundos y luego se apague. Y ahora voy a calcular el tiempo respecto a la lectura del eco. Entonces voy a definir el tiempo, llamo al tiempo, variable tiempo. Y ahora yo quiero leer el pulso del eco. ¿Cuál sería para leer el pulso del eco? digital Pulse LN. LN no es, pulse in, pero por la fuente no se nota bien. Pulse in. Sí. Pulse in. ¿En quién? ¿En qué pulso? ¿En qué pin voy a leer? Voy a leer ese pulso. El trigger. No, en el eco. Claro, el eco va a recibir y Claro. yo voy a leer la lectura del eco. El eco voy a leer ese pulso. Que sea high, lo voy a leer cuando sea encendido. Pero igual ya se ha definido alguno. Normal. Ahora voy a calcular la distancia. ¿Se acuerdan cómo era la distancia? Distance, no. No, de mi variable distancia, ¿cuánto? Velocidad sobre el tiempo. No. Al final acá aparece un El 0.017 por el tiempo. Pero antes de eso lo voy a poner entre paréntesis y le voy a poner un long al principio. ¿Para qué? Para que ese resultado no me dé con decimales, sino me dé un entero y un entero grande. Como si fuera una conversión. Y ahora quiero hacer una condicional que no está en el listado de estructuras, pero ustedes me imagino que la saben. ¿Cómo es una condicional? Bien. If If else. Sí, correcto. Y vamos a comenzar con y entre paréntesis la condición. Y creo que mi condición sea que cuando mi sensor de una lectura mayor a 10 centímetros pase algo, ¿no? Se recorta. ¿Cómo sería la condición? Distancia mayor que. Distancia mayor a qué? ¿Mi número? 0. No, ¿qué dijo? No me acuerdo. ¿Cómo repite? Centímetros, 10 centímetros. Ya. ¿Pongo 10 o pongo 100? 100. ¿Recuerdan con qué valores trabajaba en tiempo y distancia el sensor? Microsegundos. ¿Y qué trabajaba en distancia? ¿Metros o centímetros? Centímetros. Entonces, ¿cuántos centímetros dije? 10. 10. Entonces, si la distancia es mayor a 10, quiero que mi motor tenga un ángulo de 0. ¿Cómo escribo en el motor? Motor right. Motor. ¿Y qué ángulo le voy a dar? 0. ¿Cuál era la palabra para decir si no? El Si la distancia es mayor a 10, se pone 0. Si no, quiero que sea 90. Escribo ahí eso. motor right. Motor right.
90. Y ahora termino con un delay de medio segundo. ¿Qué necesito usar ahí? ¿Qué función? Microseconds. No, para medio segundo. Delay. Podría usar microseconds, pero ¿para qué complicarme la vida si tengo el delay? Milisegundos, simplemente 500. Y a ver, hasta ahí debería estar todo correcto. Vamos a comprobarlo. Ya, ¿qué dijo que el delay? Uy, Pero fue delay, ¿no? ¿Cuánto es delay? 500. A ver, voy a pasar para que nos diga lo que está leyendo, pues, ¿no? ¿Qué, ¿Mi mano? La instancia que está leyendo. Entonces, vamos a poner cómo se le indica. Sería el pico. Correcto. Serial. A ver, todos, por favor. Begin. ¿Y en qué comenzaba? En 9600. 9600. Sí. ¿Qué era? 9600, ¿qué? ¿Se acuerdan oír ese detallito? ¿Qué representaba el 9600? Era un taller ya que está dicho ya. Representaba un valor de algo. Ajá. Algo que hace el serial, que recibe y envía. O sea, como que lo que es los espacios. Los espacios, los- La distancia. comienza con B. Vectores. 9600 por segundo. Bits. 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 Claro. Y ahora, después de la distancia que ya le he calculado, simplemente la voy a imprimir. ¿Con qué se imprimía? Digital, no, que Digital o print. Serial. No, ya va. Serial. Me llamo serial. Right. Punto. Right. No. Pick. Push. Es con P. Beijing. Serial print. Serial Bien. ¿Cómo estoy un salto de línea? Serial print. con El salto de N, línea. el N. Con salto de línea simplemente le voy a mandar la distancia y ya está. Serial punto y coma. A ver que esté bien. Está todo correcto. Y ahora, La madre mía. Mejor. Claro. Y también tiene 30. bueno muchachos, ahí termina. Finalizamos todo. Sí, la mía Esa es la solución. Ya lo finalizamos este seminario. Para el próximo seminario, si quieren venir también, vamos a hacer un robot simple, ¿sí? 3 servomotores, 3 potenciómetros para mover los bracitos y la cabeza. Y en principio les vamos a pedir que traigan, bueno, les vamos a pasar por WhatsApp también, así que no se preocupen si no se acuerdan. Pero vamos a necesitar que traigan cajitas de cartón así para que puedan armar la estructura. Y tijeras, pistolas de silicona, plumones, lo que quieran para decorarlo, ¿sí? Machete.